La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia web el día de hoy. Nada más, por favor, corroboren que tengan audio, por favor. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Ok, vamos a dar comienzo al webinar enfocado a tecnologías en sistemas Wi-Fi para hoteles premium por parte de la marca de Ubiquiti, de Unify. Mi nombre es Alberto Torres, ingeniero de soporte para Cisco México. El día de hoy estará presentando esta conferencia web Luis Ortega, Channel Manager para Latinoamérica de Ubiquiti. Luis, por favor, vamos a dar comienzo. Perfecto, Alberto. Ahí debería estar la pantalla ya. Sí, así es. Listo. Entonces vamos a empezar. Gracias por el tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de las redes enfocadas justamente en hospitalidad, llamamos la parte hotelera. En esa presentación tenemos un aspecto un poco diferente y enfocado en hoteles un poco más grandes, de tamaños de habitaciones, podríamos decir, sobre los 100, 200 habitaciones. Efectivamente, vamos a conversar un poco de la solución completa, hablando de los detalles, de los productos, los requerimientos, varios aspectos y lo más importante es el diseño usualmente de las redes. Entonces vamos a hablar un poco de por qué tomamos algunos diseños en la parte de comunicaciones. Siempre lo menciono esto, el seminario igual está grabado y la presentación, si alguien necesita, la podemos compartir sin ningún problema. Entonces, vamos empezando. Igual voy a hacer unas pausas también para revisar con Alberto las preguntas que tengamos, pero vamos a ir hablando un poco acerca de la solución. Primero, ¿qué necesita una red para tener éxito? Realmente esta es una pregunta muy importante, porque usualmente muchos de los proyectos se basan en el producto y no en la solución. ¿Por qué les digo esto? Porque la red en realidad no es lo que el cliente busca, señal Wi-Fi o lo que él busca, no es realmente, digamos, el Internet. Lo que el cliente busca es una palabra que usamos ahora, conectividad. ¿Qué es conectividad? Conectividad es la capacidad de poder disfrutar de los servicios de la red en el momento y ubicación que tú lo deseas. Entonces, si nosotros tenemos una red y queremos que esta red tenga éxito, yo creo que son 5 puntos importantes, son las 5 C justamente que dice, para poder alcanzar justamente la conectividad en el usuario. Primero, la cobertura. La cobertura Wi-Fi, y esto aplica también mucho para oficinas, ha ido cambiando en el aspecto que el Wi-Fi solamente es para algunas áreas. Hoy en día el Wi-Fi es completo, porque efectivamente por donde se desplace algún huésped en un hotel o alguna persona en una oficina necesita conectividad. El motivo es muchas veces que las construcciones afectan bastante la red celular, la red de datos, pero efectivamente la capacidad de una red y Wi-Fi es muy superior inclusive en este tipo de escenarios con obstáculos y por lo tanto, efectivamente, pues buscamos tener una cobertura en todas partes. La compatibilidad, que es algo muy conversado y un tema muy tocado en redes públicas. Cuando hablamos de compatibilidad, siempre hay muchos usuarios que me dicen, de vez en cuando hay problemas. Y eso es cierto, de vez en cuando hay problemas para que los usuarios se conecten. ¿Por qué? Porque las actualizaciones constantes de los drivers. ¿Esto qué significa? Si ustedes están al tanto un poco de la tecnología Wi-Fi, saben que eventualmente cada ciertos meses, 2, 3, 4 meses, por ahí alguien publica, salió una nueva vulnerabilidad de la red, una nueva amenaza para las redes Wi-Fi, millones de routers o de access point expuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Constantemente se detectan estos pequeños bugs, por así decirlo. Los fabricantes, como Ubiquiti, desarrollan actualizaciones y estas actualizaciones son muy importantes que sean asignadas a los equipos. Evidentemente, que el fabricante les desarrolle de manera fácil, práctica y rápida de integrar es un punto muy importante. La capacidad. Efectivamente, la capacidad, en este caso nos estamos refiriendo a infraestructura, que es muy importante para que la red inalámbrica pueda funcionar. Recordemos que la red inalámbrica, lo que es el Wi-Fi, es una extensión de la red alámbrica.
¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes problemas con tu DHCP, si tú tienes problemas con tu cableado, si tú tienes problemas de throughput en tus switches y le agregas Wi-Fi, los problemas van a seguir. No va a cambiar, no va a mejorar, al contrario, van a empeorar probablemente. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si tú estás buscando tener una red inalámbrica rápida y eficiente, pues también tu red por defecto debería ser rápida y eficiente, preparada para las nuevas generaciones tanto de ancho de banda o servicios, porque recordemos que las redes IP no solamente son para compartir o usar Internet, sistemas hoteleros, sistemas de biovigilancia, sistemas de voz sobre IP, entre otros se pueden centralizar. Evidentemente, la conexión de ancho de banda o la capacidad de ancho de banda es un punto también bastante importante, ya que eso nos permite poder disfrutar del servicio. Y la configuración que tiene que ser hoy día unificada. Esa palabra se usa mucho en la parte de redes empresariales. El concepto unificado significa que podamos tener control de la red en una sola plataforma flexible y obviamente que no genere costos en el tiempo, es algo muy importante. Pero antes de hablarles justamente de la solución, vamos a primero tocar dos temas. El primero es comprender por qué el Wi-Fi tiene problemas y segundo, cuál es la problemática de los centros de hospitalidad o de las entidades de hospitalidad. Primero, hablarles del por qué el Wi-Fi funciona bien o funciona mal, o por qué hay tantos problemas con el Wi-Fi, que en realidad casi es muy difícil hoy en día encontrar un cliente que te diga realmente estoy muy feliz de mi Wi-Fi, ¿no? Recordemos, justamente cuando comenzó el Wi-Fi, solamente operaba en 2.4, Wi-Fi o Wi-Fi, bueno, no hay ningún problema, alta potencia, mayor alcance, poca interferencia en el entorno. Evidentemente, los clientes inalámbricos, como podemos observar, eran laptops, buenas potencias, buena capacidad de las antenas, y efectivamente el tráfico era muy básico, en realidad eran pequeños textos, no había multimedia, no había streaming. Entonces, ¿qué ocurría? El Wi-Fi funcionaba maravillosamente, porque pasábamos de un entorno limitado por un cable de red a un entorno de portabilidad, movilidad, que efectivamente pues da ventajas y son ventajas muy interesantes para los usuarios. Pero ¿por qué hoy día todo el mundo se queja de su Wi-Fi? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Efectivamente, la falta de conocimiento de muchos de los usuarios que desplegan proyectos ha generado esto, pero primero revisemos qué es lo que ha ocurrido. Ahora tenemos Wi-Fi en todas partes. La interferencia aumentó exponencialmente en 2.4, porque hay equipos 2.4 Wi-Fi desplegados en todas partes. Prácticamente toda oficina tiene un Wi-Fi y usualmente es 2.4, como mínimo, ¿no? Y toda vivienda también lo tiene. Y en los centros de hospitalidad, pues evidentemente muchos access points. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay otras fuentes que también utilizan la misma frecuencia de 2.4, como Bluetooth y Zigbee. ¿Eso qué quiere decir? Que sistemas de controles automáticos, sistemas de Bluetooth de todos los smartphones, de todas las tabletas, de todos los gadgets que se pueden utilizar, generan impactos de cierta manera, sí. Entonces, 2.4 es una frecuencia que dispone de muy pocos canales y se ha saturado muy rápidamente. Entonces, hace ya más o menos 7, 8 años comercialmente, se introdujo la tecnología de 5 GHz al mercado. Particularmente yo creo que 5 GHz no tuvo el éxito o la acogida necesaria porque hay algo que nunca le explicaron a los usuarios o bueno, no lo quisieron los usuarios aceptar. Bueno, hay siempre dos versiones. 5 GHz es una frecuencia más limpia, mucha más disponibilidad de canales, comparado a 2.4 que tiene 3, 5 tiene casi 20 en muchos de los países, así que bastante flexibilidad, pero la cobertura será la mitad. Y eso es algo que los usuarios no estaban preparados para aceptar y en realidad ha generado que 5 se descarte mucho. ¿Por qué la cobertura a mitad? Por una limitación de la física de la onda. Entonces, mientras más alta la frecuencia, menor la cobertura, pero la frecuencia es más limpia y tiene más capacidad. Bueno, intercambiamos capacidad por cobertura. Pero luego de esto aparecieron las famosas múltiples antenas en los productos y muchos clientes asocian que más antenas es más cobertura.
Y realmente están bastante equivocados. Las antenas son para incrementar la capacidad de comunicación, lo que llamamos streams o secuencias en simultáneo, o transmisiones en simultáneo, recepciones en simultáneo, el famoso MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas. Pero ese tema de múltiples antenas no incrementa la cobertura, al contrario, la reduce. Miran, ¿pero por qué? Porque ahora la potencia de transmisión se distribuye entre varias antenas. Entonces, estos aspectos de la tecnología que han ido avanzando están enfocados todos en desarrollar alta capacidad de comunicación, pero no grandes coberturas. Y a esto, si le sumamos el problema justamente de la ocupación que puede tener el Wi-Fi, es algo realmente que nos afecta mucho. ¿A qué me refiero ocupación? Si por ahí de repente nació la duda. Ocupa que la frecuencia si un usuario o dispositivo la está usando en este momento, yo no la puedo utilizar hasta que ese dispositivo deje de transmitir. ¿Eso qué quiere decir? Que primero tengo que esperar que el medio se libere para utilizar la misma frecuencia. Luego, pues cuando yo termine, el otro equipo lo usará. Entonces, ¿qué sucede? La frecuencia es compartida. Y como vemos ahí en esa gráfica, dice que está utilizada a 48%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tenga mi access point, ¿a cuánta capacidad va a funcionar mi access point? En el mejor de los casos, 52%. Entonces, eso es algo muy crítico que impacta sobre todo en redes que tienen gran cantidad de puntos de acceso en los proyectos. Pero no solamente las malas noticias están en el access point o en la parte de access point, sino también están en la parte de los clientes. ¿Por qué? Porque los dispositivos clientes, como vimos al principio, estaban muy enfocados en las portátiles, en las laptops, pero hoy en día no trabajan en laptops, trabajamos más en teléfonos o smartphones, como les solemos llamar. Entonces, estos dispositivos que ahora el usuario maneja con bastante flexibilidad, tienen algunos puntos negativos. ¿Cuáles son los puntos negativos de smartphone, por ejemplo? Tienen menos potencia de transmisión porque no alcanza la capacidad de la batería, poseen menor cantidad de ganancia de antena porque la antena es más pequeña y realizan comunicaciones al access point estando en nuestro bolsillo o en nuestra mochila o en nuestra cartera guardada. Esto no ocurría con una portátil, porque al momento que tú cerrabas la tapa de la portátil o la pantalla de la portátil, automáticamente la portátil pues hibernaba o entraba en un modo de stand-by. Entonces, pero el teléfono no, realiza comunicaciones. Entonces, evidentemente, mientras nosotros tengamos mayor cantidad de obstáculos entre el dispositivo y el access point, la señal va a bajar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mayor cantidad de problemas de comunicación podrían darse. Entonces, el tráfico es ahora mucho más pesado, ya que efectivamente estamos agregando contenido multimedia, audio, video principalmente, sobre todo el tema de video, audio es bien ligero, pero video puede ser muy pesado. Entonces, los factores de interferencia también afectan a los dispositivos móviles, es algo muy importante a resaltar, y ahora las redes no se dicen que soportan tantos usuarios, sino tantos dispositivos. ¿Por qué? Porque un solo usuario puede traer 2, 3 o 4 dispositivos, bueno, o más inclusive, ¿no? Pero la media es hoy en día prácticamente para una red hotelera, 2 dispositivos por usuario es el mínimo a conectar. Ahora, ¿qué más genera el usuario? El usuario genera conexiones conexiones de actualizaciones permanentes. Y esto nos permite a nosotros poder trabajar de manera un poco flexible en la vida diaria del usuario. O sea, el usuario no tiene que preocuparse por esto, pero los dispositivos generan siempre tráfico de fondo invisible para el usuario. El usuario piensa que no hay tráfico, pero sí comienza a ocurrir. Y efectivamente, las conexiones Wi-Fi hoy día han cambiado en su concepto. Anteriormente nos conectábamos, como dicen algunos usuarios, con una rayita, 2 rayitas. Mira, todavía puedo navegar, funciona. Pero en verdad eso era antes. Hoy en día, con 1 o 2 rayitas, ya estás con muchos problemas, la red se pone muy lenta. Y muchos usuarios me preguntan por qué ahora ocurre esto. Primero, porque hay más dispositivos en la red, evidentemente. Y segundo, porque las malas conexiones afectan el rendimiento global de toda la comunicación. Las malas conexiones Wi-Fi no solamente afectan a los dispositivos que se conectan con bajas señales o se conectan, digamos, con muchos obstáculos, sino afectan en general a todos los usuarios que se conectan a un
access point. Por ejemplo, ahí los trataba de explicar con unas carreteras donde podemos observar que si todos están bien conectados, estos usuarios 2 están bien conectados, pues transmiten en tiempo 1, en tiempo 2, porque son a alta velocidad. Pero si yo conecto a un usuario que tenga problemas de conexión, efectivamente va a tratar de desarrollar capacidad y para obtener capacidad necesita factor de tiempo. Por lo tanto, le entregará tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, hasta el tiempo 5 y ya con eso termina. Entonces, el segundo usuario, en vez de comenzar en tiempo 2, comenzará en un tiempo 6. ¿Esto qué significa en una red? Que conforme la red se quede sin tiempo libre, comienza a castigar a los usuarios en sus requerimientos de comunicaciones. ¿Cómo solucionamos este problema? Obteniendo altos niveles de señal. Y eso ha cambiado. Por eso es que les digo que ahora tenemos que tener redes con mejores niveles de señal para obtener los mejores rendimientos posibles. Entonces, recordemos primero que una red pues no solamente está preparada para usar Internet, como muchos le llaman. El Internet como páginas web no es un problema, es muy sencillo poder manejar, porque si la red tiene cierto problema, el usuario difícilmente se da cuenta. Pero cuando el usuario tiene, por ejemplo, VPNs, tiene algún sistema de llamada de audio, tiene una conferencia, lo que estamos teniendo ahora, un seminario webinar o cualquier otro tipo de comunicación sensible a la latencia que contenga video o contenga audio, pues efectivamente cualquier problema de inestabilidad de la red salta a la luz y podría afectarle. Por eso decimos que ahora los tráficos son mucho más altos. Pero algo que siempre me dicen los usuarios, y he conversado con muchos de ellos, me dicen, Luis, mi access point ya está viejito, ya ha perdido cobertura. Le digo, pero eso no es posible. Un equipo funciona o por algún problema pierde totalmente su capacidad, pero no es que se haga viejo y según se hace viejo se hace de menos cobertura. Y muchos seres me dicen, no, yo experimento que mi access point tiene una menor cobertura en estos últimos tiempos, en estos últimos años que lo he ido usando. Y eso es algo que muchos usuarios me dicen y la explicación es la siguiente. La cobertura o la percepción de cobertura es menor por un detalle. Antes, todos los equipos de conectividad que usábamos eran laptops principalmente. Hoy en día, el dispositivo que usamos de conectividad es más un teléfono. Y algunos tienen relojes, por ejemplo, que es mucho más pequeño que un teléfono. Por lo tanto, su capacidad de conexión es mucho menor en factor de distancia. Por eso que los usuarios perciben que hay un menor rendimiento, una menor cobertura, perdón. Entonces, los usuarios en realidad piensan que la cobertura es menor, sino que no es menor, sino que su dispositivo cliente tiene menos capacidad de conexión. Y esto me lleva a hablar de algo ahorita que tiene que ver con cuántos metros cubre un access point, porque es una pregunta que yo recibo semanalmente. Y ahí me enfrento, digamos, en dos factores, decirles la verdad o mentirle a los usuarios. Mentirles sería más o menos para interiores 30 metros de radio, 40 metros de radio en algunos modelos de mayor capacidad. Pero en verdad no se puede predecir la distancia en metros, porque para predecir la distancia en metros, en la presentación puse las 6 variables que ustedes deberían saber para calcularlo esto matemáticamente, porque recuerden, esta comunicación es una física de la onda, es una transmisión de ondas. Entonces se puede predecir con mucha precisión la cobertura. Para eso necesitamos saber la potencia de la P y antena de la P. Perfecto. Eso en las hojas técnicas lo podemos saber. Para predecir la cobertura necesitamos saber la potencia del cliente y la antena del cliente. ¿Por qué? Porque según la capacidad de esta antena, el cliente se puede ir mucho más lejos o tiene que estar mucho más cerca. Entonces, no sabemos qué cliente vamos a conectar. Eso sería ya un problema realmente para poder predecir la cobertura y por ese motivo decimos justamente que los teléfonos tienen menor cantidad de cobertura. Luego hay que saber la disponibilidad del canal o frecuencia. Canal más técnicamente, ¿no? Entonces muchos me dirán, ¿y cómo voy a saber si no tengo un equipo Wi-Fi? No es posible hasta hacer una prueba de cobertura en el lugar del sitio de la instalación, pero eso es más complejo. Sí. Ahora, si tú tienes equipos electromagnéticos que generan armónicos o ruidos en la frecuencia de 2.4, la frecuencia de 5, tu cobertura será muchísimo menor por ese ruido que tú vas a tener.
Siempre hay una explicación, recuérdenlo. Y luego los obstáculos. Sabemos cuántos obstáculos van a haber, los materiales, la densidad y efectivamente a la distancia que van a estar. Es muy difícil predecirlo. Por eso es que algunos clientes me decían, mira Luis, probé un access point y alcanzamos 80, 90 metros de cobertura, 100 metros de cobertura, a veces en campos más abiertos. Otros clientes han alcanzado 300, 400 metros en campos abiertos. Y hay usuarios que me dicen, pero en mi oficina más de 15, 20 metros no da la cobertura. Muchas veces tiene que ver por el factor de la interferencia, los obstáculos directamente, a pesar de que muchas veces los dispositivos clientes pueden ser bastante buenos en comunicación. Tengamos siempre esto en cuenta para justamente conocer un poco más acerca del Wi-Fi, ¿no? Y efectivamente, recuerden que según la densidad del obstáculo, el nivel de señal, pues cuando lo tenga que atravesar de cierta manera, pues va a perder fuerza, ¿no? Entonces, hoy en día buscamos siempre diseñar cobertura por ambiente debido a que la señal de 5 GHz es muy difícil que pueda atravesar los obstáculos, ¿no? Entonces, muchos clientes también me dicen, ¿por qué no usamos más potencia en los APs? ¿Por qué no se ha incrementado esto? ¿Por qué se mantiene o en algunos casos me dicen, se está bajando? Porque la respuesta es sencilla. Lo importante no es la cobertura Wi-Fi. Muchos me dicen, lo más importante de la AP es la cobertura. No, señores. Lo más importante de un access point es el rendimiento. Y la cobertura se soluciona poniendo más APs, pero el rendimiento no lo vas a solucionar poniendo más APs. Y explicamos acá en esta diapositiva por qué no la alta potencia. Primero, la alta potencia deforma la onda, obtiene señal, pero no obtienes megas, no hay rendimiento. Y una red sin rendimiento no es muy buena. Dos, genera sobreinterferencia de conflicto con los demás access points. ¿Por qué? Porque la señal se propaga 360, o sea, prácticamente en todas direcciones. ¿Y cuál es el problema de este concepto? Que efectivamente los demás APs también intentarán hacer lo mismo y va a ocurrir gritos permanentemente entre ellos mismos, lo cual afecta el rendimiento. Tres, no cumple con los estándares de certificación prácticamente y evidentemente, al no cumplir con los estándares de certificación, podría tal vez hacer daño humano. Los equipos certificados no lo hacen como los nuestros. Tenemos certificación FCC, SE directamente, donde son bastante estrictas justamente en la cantidad de irradiación que pueden tener. Pero lo que experimentan algunos usuarios de usar mucha potencia se llama cobertura fantasma, que es el punto 4. Eso algunos usuarios lo han vivido. ¿Qué es lo que ocurre? Puedes ver el Wi-Fi, pero no te puedes conectar al mismo. Te da error de DHCP, no te asigna el IP o cualquier otro detalle en el dispositivo. No hay internet, te dice. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el access point tiene mucha potencia, llega muy lejos. Claro, al mucha potencia llega con poca capacidad, o sea, rendimiento es bajo por la técnica de la onda, es mucha energía. Ok, pero desarrollé cobertura. Pero ¿cuál es el problema? Que la comunicación en Wi-Fi es bidireccional, ida y vuelta. Por lo tanto, tu dispositivo debería tener la capacidad de poder enviar con la misma intensidad de señal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los dispositivos clientes no tienen fuerza y por lo tanto, pues no se va a poder conectar si no hay la comunicación bidireccional. Entonces, algunos usuarios me dicen, ¿por qué no usamos antenas más grandes? ¿Por qué las antenas ahora se han ocultado entre los productos, ¿no? Bueno, en la parte hotelera tiene que ver mucho con el concepto estético, es verdad, ¿no? La parte de diseño del producto tiene que ser menos invasiva, menos feas, no queremos arañas, Wi-Fi que le dicen algunos, o toritos a los equipos anteriores que los clientes le llamaban con esos nombres. El concepto de las antenas que vemos tipo lapicero en la imagen de los access point antiguos, son antenas que fueron diseñadas para un tipo de cliente en particular. Se llama laptop. ¿Por qué? Porque la laptop justamente tiene las antenas de forma vertical cuando trabajamos con la misma. La pantalla siempre está casi en el mismo ángulo de apertura, 90 grados. En la vida real, hoy en día, cuando nosotros trabajamos con nuestro teléfono conectado, nuestro teléfono puede estar en cualquier dirección o cualquier ángulo posible, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa? Hoy en día lo que nosotros necesitamos son antenas multitrayecto. ¿Y por qué? Porque la señal Wi-Fi de interiores está diseñada para trabajar en base a rebotes. Y los rebotes nos permiten, obviamente, obtener el rendimiento.
Entonces, este diseño clásico de antenas tipo lapicero ya no es muy práctico, no da mucha capacidad. Necesitamos nuevos diseños de antena que son un poco deformes. Algunos me dicen como que no tienen forma porque están diseñadas para capturar las señales en todas direcciones. Y efectivamente, este concepto se aplica muy bien a los nuevos access points, ya que permite obviamente que sean más discretos, más compactos, pero al mismo tiempo desarrollen más rendimiento en la tasa de éxito de conexión inalámbrica. Menciono todo esto, ¿por qué? Porque el diseño de Wi-Fi ha ido cambiando. Antiguamente siempre pensábamos poner el access point hasta donde la cobertura nos dé, atraviese 2, 3 ambientes, máxima potencia. Pero eso de ahí es un mal diseño realmente. Lo que se recomienda hoy en día es un access point por área física. Si nosotros tenemos un access point por área física, los usuarios van a tener mejor línea de vista contra la P y van a poder alcanzar mayores capacidades y al mismo tiempo el AP no tendrá que usar toda su potencia para comunicarse, lo que va a permitir justamente evitar sobrecargas de señal en áreas no deseadas. Pero ¿qué es lo que ocurre a veces en las oficinas, como vemos en la imagen de la derecha? A veces preguntamos, ¿dónde están los usuarios? En esta área principalmente. Perfecto, ponemos un access point ahí. Pero hay algunos otros usuarios que se conectan de las otras áreas con menor intensidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los demás usuarios van a comenzar a impactar negativamente en el desempeño de la red. Muchos todavía me dirán, no impacta tanto como para que se note, pero al final puede haber una pequeña área que se usa una vez al mes o se usa ocasionalmente, y esta área cuando se conectan, todo el wifi se pone lento, la gente no puede trabajar, ni el que está bien conectado puede trabajar. ¿Por qué? Porque efectivamente el access point se queda sin capacidad de tiempo de comunicación, y como hay usuarios mal conectados, bien conectados, pues trata de manejar como pueda un poco de todos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues los usuarios experimentan lentitud. Obviamente los mal conectados son los que experimentan más, pero los bien conectados ahora sienten que su red no está funcionando como los días cuando ellos estaban solos directamente. Entonces, el concepto de Wi-Fi o Wi-Fi, como algunos le llamamos, ha comenzado a cambiar en un concepto de red unificada, algo que nosotros denominamos el ecosistema de Unify. Unify viene de unificado Wi-Fi, de la palabra directamente. Y antes se trabajaba en un equipo todo en uno, routing, switch, gestión, Wi-Fi. Ahora nosotros lo tenemos en equipos separados. ¿Por qué? Porque esto permite crecer una red modularmente según la necesidad del usuario. Necesito crecer más en switching, ok. Necesito más crecer más en routing, ok. Más en Wi-Fi, ok. Más en gestión, ok. Pero son 4 elementos. Eso quiere decir que una red empresarial hoy en día está conformada por 4 elementos, efectivamente sí. Y el éxito de estos 4 elementos nos va a permitir a nosotros alcanzar el rendimiento. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas de los centros de hospitalidad? Revisémoslo rápidamente. Cuando a veces llegamos a un centro hotelero, nos queremos conectar a un Wi-Fi, pedimos un acceso a la red, nos informan pues que el sistema puede estar bien, bueno, pero en realidad el usuario cuando se conecta lo siente lento. Y esto es muy normal. ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas que se hacen de las redes Wi-Fi se hacen sin usuarios. Y eso es un gran problema. Las pruebas hay que hacerlas con usuarios. O a veces las hacemos sin obstáculos también, que es otro problema. O el principal inconveniente de las pruebas de cobertura es que las hacen con una laptop cuando el cliente es un smartphone, no tiene lógica. Si el cliente es smartphone, las pruebas tienen que ser con smartphone. Entonces el huésped siente una insatisfacción. ¿Por qué? Porque no puede usar la red como él quiere. Yo quiero ver mi Netflix, quiero ver mi YouTube, quiero llamar a alguien por WhatsApp, lo que el usuario desea hacer, pero no lo puede hacer. Entonces, hay una frase justamente que el otro día reí en una noticia que decía que al huésped de un hotel tú lo puedes dejar sin agua caliente, pero no lo puedes dejar sin internet. Así es simple, porque prácticamente sin internet se vuelve loco. Entonces, ¿qué es lo que hace el huésped? Pues llama al especialista en conectividad. ¿Quién es el especialista en conectividad? El personal de recepción. ¿Qué es lo que te dice? Apaga y prende. Y si no funciona, vuelve a apagar y prender. Y si no funciona, nos llamas para apagar y prender el access point de ese piso. Entonces, eso es una solución
indeseable, realmente. Es una red totalmente indeseable. Yo personalmente, que siempre viajo mucho, llego a un hotel que tiene una muy mala conectividad, prácticamente no vuelvo a regresar al mismo, ya que tendría que estar yendo a un café para buscar internet para poder conectarnos. Entonces, esto realmente es uno de los grandes problemas que se tiene, especialmente cuando se toma muy a la ligera el servicio. Pensamos que no, apagando y prendiendo se va a solucionar, y no es así. Ahora, los hoteles, sobre todo los hoteles grandes, que tienen salas de conferencias, salas de eventos, también me he cruzado en varios lugares donde me dicen el wifi es solamente para los expositores. Digo, ¿pero por qué? Necesitamos wifi para los usuarios. No, el wifi solamente es para expositores porque si intentas conectar a los usuarios, la red va a colapsar. Oh, mira, eso de ahí realmente no era lo que estábamos esperando. Porque hoy en día muchos me dirán, el wifi no sirve en eventos. Por supuesto que sí. El otro día había un amigo presentando o intentando presentar, pues no pudo presentar, intentando presentar una nueva herramienta, su app de su compañía o un nuevo app para, digamos, entregas de productos o algo similar. Entonces, ¿qué ocurría? Quería aprovechar su evento de aniversario, reunión con sus clientes, etcétera, para presentar el nuevo app. Obviamente, pues nadie lo tenía descargado. Intentó que todos se conecten al Wi-Fi, pues obviamente no funcionó. Al final se terminaron conectando por número de mesa. Primero la mesa 1, luego la mesa 2. Esas cosas no pueden ocurrir, porque hoy en día vivimos en un mundo de conectividad y específicamente tenemos que buscar que la red siempre tenga altos desempeños. ¿Por qué ocurren los problemas en la parte hotelera? Porque muchos hoteles tienen el problema de cobertura en las habitaciones. Y lo explico. Antiguamente el diseño hotelero era poner access points en los pasadizos. Ese es el diseño de hace aproximadamente, creo que yo ya 10 años más o menos. ¿Por qué? Porque ese diseño me permitió una muy buena cobertura para el tipo de cliente de esa época. ¿Cuál era el cliente de esa época? Las portátiles. Y el uso de la red no era muy multimedia, más texto. Entonces, mucho más atrás, obviamente eso funcionaba muy bien. Hace 15 años, este es el diseño que se viene manejando pues, perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es el problema que está pasando? Que el dispositivo cliente cambió. Entonces, como el dispositivo cliente cambió, pues no podemos seguir instalando el Access Point en el pasadizo porque ya no tiene la cobertura que el dispositivo necesita para poder operar. Y luego otro error que se ve también en las construcciones o en los proyectos Wi-Fi es que muchos intentan hacer subir al Wi-Fi o hacer bajar al Wi-Fi. Los equipos Wi-Fi no están diseñados para cobertura interpiso, porque en realidad el techo o el piso, como lo queramos ver, efectivamente tiene muchos materiales metálicos, que es un problema en las construcciones, bueno, problema para enseñar wifi, pero bueno para las construcciones, y tiene mucha densidad de materiales, entonces concreto o algún otro tipo de material. Entonces, específicamente esto afecta muchísimo los problemas de rendimiento y de comunicación. Por eso es que cobertura interpiso no se debe hacer, siempre si tenemos 3 pisos, mínimo 3 puntos de acceso. Si queremos tener varias coberturas, hay que hacer pruebas de cobertura y muchas veces acercar el access point sería lo más apropiado. Entonces, nosotros en Unify tenemos una solución justamente a todo este problema detectado y realmente nosotros hemos escuchado mucho a nuestros clientes, hemos entendido la necesidad de los clientes, por eso es que me tomé una parte de este tiempo de la presentación para explicarles del por qué, porque hay muchos clientes hoteleros que me dicen, Luis, ¿por qué el diseño es así como ustedes lo están proponiendo? Porque ese es el diseño de solución, es lo que te va a permitir a ti tener una satisfacción alta, que tus usuarios que usen la red estén contentos, siempre contentos, una palabra muy importante en la parte de hospitalidad, que es una vertical de negocios orientada al servicio. Entonces, inclusive te dicen que siempre tienes que sonreír todo el día. Imagínate un cliente que no puede conectarse para poder trabajar, no va a estar sonriendo, evidentemente, va a estar con su cara de molesto. Y eso es algo que no se busca. Entonces, requieren una red IP de alto desempeño, Wi-Fi en todas partes. Y es más, lo que ahora me decían los hoteles, queremos Wi-Fi afuera del hotel, donde los usuarios salen a tomar su Uber o su movilidad.
¿Por qué? Porque los usuarios también la necesitan. Y ese es un plus, me dice, importante. Le decimos que hay Wi-Fi afuera del hotel, al menos unos 20 o 30 metros en la exterior del hotel, para que ellos se puedan conectar con movilidad y tengan justamente la flexibilidad. Es un gran beneficio. Bueno, son puntos interesantes, pluses para los hoteles. Las redes deben soportar grandes cantidades de dispositivos en las áreas específicas, servicios comunes, salas de conferencia, etcétera. No debemos limitarla ni tampoco la red debe bloquearse. Lo más importante, la red no debe dar problemas. Obviamente tiene que ser dimensionada para soportar la capacidad que se está buscando. Simple de implementar y simple de mantener. Esas palabras son algo que siempre los usuarios lo dicen de cierta manera, el usuario final lo pide. Debe ser fácil de mantener. Esa palabra mucha gente me dice, no, una red cuando se implementa nos olvidamos de ella y no, no. Siempre una red necesita mantenimientos. ¿Por qué? Porque al costado puede aparecer un nuevo edificio que configure su wifi genera interferencia con el nuestro y tenemos que reajustar todo nuestro Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que propone Unify? Unify propone una plataforma de comunicaciones empresariales, incorporando switching, Wi-Fi, routing firewall en este caso, y 100% flexible en crecimiento. ¿Unify es una solución nueva? Por supuesto que no. Más de 13 millones de dispositivos ya implementados a nivel mundial, y una de las características que nos ha permitido a nosotros tener mucha acogida y mucho éxito a nivel mundial ha sido que nuestro software de gestión o software de, digamos, de administración, le llamamos, no sea totalmente gratuito, no tenga ningún costo. Es más, no tiene ninguna restricción. Uno dice, no, es gratuito hasta 100 usuarios. No, es totalmente ilimitado. Así tengas 800 access points dentro del software, es totalmente libre. Y las actualizaciones son constantes para toda la plataforma. Hoy en día le seguimos dando soporte a equipos desarrollados inclusive el año 2010 prácticamente. Entonces, le seguimos dando mucha actualización a varios equipos y es más, cuando un equipo es descontinuado, todavía le seguimos dando soporte de 2 a 3 años adicionales a ese momento. Entonces, esas son ventajas muy interesantes justamente para que los clientes tengan flexibilidad. Y lo más importante de todo, todos los productos han sido desarrollados bajo una única plataforma. ¿Puedo integrar productos pequeña empresa con gran empresa en un solo ecosistema? Sí, evidentemente para dar la flexibilidad necesaria para el negocio de los proyectos. Por eso es que les decía o les indicaba que justamente la red está compuesta de 4 elementos: el router firewall, los switches, el wifi y lo más importante, la gestión o el controlador, que nos permite a nosotros tener justamente la visión de la red, conocer la misma red y poder tener control absoluto. Es más, ahorita les estoy compartiendo una pantalla que llamamos el dashboard o tablero, que es un resumen de una red, pues es una red pequeña, donde rápidamente podemos ver todo: uso de los equipos, puertos, APs, etcétera. Y lo más importante, el software de gestión viene también en español. Entonces, una red no es solamente Wi-Fi, una red está compuesta de los 3 elementos, Wi-Fi, switching y routing, que son los elementos físicos, y efectivamente hemos desarrollado productos en cada una de estas unidades para plantear una propuesta de solución, una propuesta de conectividad al usuario final. Y esto nos permite poder obtener justamente un unificado completo. ¿Por qué? Porque algunas marcas cuando trabajan modularmente te dicen, mira, hay un problema en la red, en el servicio de la red, ya. Los de Wi-Fi te dicen que el problema es el de switching. Los de switching te dicen que el problema es el de routing. Y el de routing te dicen que el problema es el del Wi-Fi. Entonces, finalmente nunca encuentras una solución porque cada una de las plataformas no se hace responsable del problema porque no están integradas generalmente en gestión. Entonces, por eso es que tiene que ser siempre pensado en un ecosistema para poder llegar justamente a lo que los usuarios buscan. ¿Qué más necesita una red hotelera, sobre todo para tener éxito? Un portal cautivo de invitados que nos permita con flexibilidad poder personalizar el portal. 1, 2, poder controlar los tiempos de conexión, velocidades de conexión, cuotas de conexión y efectivamente ofrecer algunas otras plataformas como logueos sociales si fuera necesario. El sistema de tickets bastante flexible
con APIs para poder integrarse a los software hoteleros con flexibilidad para que ya sea esto totalmente inclusive automatizado previa integración, pero tiene bastante flexibilidad, como les digo, para poder trabajar todo un control de acceso a las redes directamente. Obviamente la seguridad es muy importante y yo he visto que muchos hoteles tienen lo que se llama un validador. El validador lo tienen en la red, o sea, en la red física, en el switching o en el routing, generalmente es en el routing. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo ya me conecté al Wi-Fi, pero a diferencia de muchos sistemas, el nuestro realiza la validación en el AP. Entonces, si tú no te has validado en el access point, no tienes ni siquiera acceso al AP. Por lo tanto, no puedes ver al resto de los usuarios, que es el gran problema de aquellos que hacen validación en routing. Ahora, múltiples redes inalámbricas se pueden trabajar. Wi-Fi con roaming perfectamente se trabaja. El usuario no tiene que conectarse al piso 5, luego al piso 1, luego al lobby. No, no. Es una sola red. Si quiere ir al restaurante, si quiere ir a su habitación, si quiere ir al comedor, si quiere ir a la terraza, todo es una sola red, permitiéndole que el usuario se pueda desplazar con flexibilidad justamente en estos proyectos. Y sobre todo, que el mismo usuario tenga herramientas para poder trabajar su proyecto y el canal integrador también las tenga. Autotopología de la red, mapas de calor. Los mapas de calor se desarrollan en dos etapas, el preinstalación, que es diseño, y el postinstalación, que es verificación. El postinstalación se trabaja con el app y nos permite efectivamente verificar todos estos detalles muy importantes en un proyecto. Entonces, antes de pasar a productos, Unify es justamente la solución para 4 enlaces. ¿Por qué no 5? Que comencé al principio. La quinta es Internet. Nosotros no comercializamos Internet, pero la conexión es importante. Compatibilidad con todos los protocolos corporativos, mejores retornos de inversión, no hay costos ocultos, flexibilidad en la configuración, tiempo reducido de implementación, que es algo también muy importante, la cobertura inalámbrica muy alta, doble banda, tenemos access points enfocados en soportar grandes densidades y obviamente también compactos según la necesidad del proyecto y la capacidad, routers con tecnología offload, switches con tecnología no blocking, eso significa que los equipos conmutan por hardware, hoy en día se habla mucho de este tema, conmutación por hardware y no por software, porque por software es más lento, consume más energía, más recursos, conmutación por hardware es más eficiente. Y tenemos muchos access points, especialmente los de gama alta, de conmutación por hardware, que eso realmente son capacidades muy importantes sin precedentes. Perfecto. Alberto, no sé si quieres hacer una pregunta acá o continuamos con la parte de productos para poder avanzar. Tú me vas comentando. Sí, gracias Luis. Actualmente Carlos Rivas tiene una pregunta. Menciona, ¿a qué llamas drywall? Eh, Esa fue la pregunta que Drywall. nos hizo. Así es. Sí, verdad, creo que lo mencioné. Cuando hay materiales de construcción que son prefabricados, bueno, siempre, bueno, yo estoy en la parte de Sudamérica y ahí lo conocemos como drywall. De repente ustedes lo conocen con otro material, paredes de yeso o paredes, digamos, prefabricadas. Es básicamente eso. Excelente. Si hay alguna otra pregunta, por favor háganla saber para que Luis Ortega pueda darles respuesta, ¿verdad? Listo, no, gracias por la consulta. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la solución. Esta parte ya es mucho más sencilla porque vamos a hablar de los productos. La idea principal para mí de la presentación siempre es transmitir un mensaje y el mensaje es justamente no es solamente un AP, un switch, un routing, porque eso lo van a encontrar en muchos fabricantes, pero muy pocos fabricantes hablan de la solución, porque realmente muchos fabrican un producto no pensando en una solución. El nuestro es diferente, nuestra idea es diferente. Entonces, cuando hablamos de vertical hospitalidad o la solución hotelera, efectivamente los switches, los routing son muy flexibles, aplican, casi todos los modelos podrían aplicar en una vertical hotelera, pero cuando hablamos del Wi-Fi, acá cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque el wifi de la habitación no es el mismo de las áreas comunes, no es el mismo de la centro de convenciones y no es el mismo de exteriores o no es el mismo de un área muy masiva de usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay soluciones Wi-Fi diseñadas a medida para cada una de las áreas. Como estamos hablando de vertical justamente empresarial, perdón, vertical hotelera, justamente gama alta, tenemos un router de alto desempeño. Tenemos routers que pueden llegar a procesar hasta
prácticamente 20.000 conexiones de usuarios simultáneas. Y estamos hablando de un router que tiene grandísimas capacidades de procesamiento, soportando 4 operadores para poder trabajar, IPS para el tema de seguridad, analítica de tráfico, 18 millones de paquetes por segundo en procesamiento y obviamente pues un manejo de sesiones impresionante. Entonces podemos tener justamente gran cantidad de usuarios conectados con bastante flexibilidad a nivel de gestión y administración de la parte de salida hacia la red. Evidentemente, esta herramienta de software que incorpora el router nos permite también conocer cómo se consume la banda ancha de la red. En la vertical hotelera, lo que el usuario haga con su ancho de banda es decisión de él. En realidad no estamos para bloquearle Facebook o bloquearle YouTube o no se hace eso en una vertical hotelera. Pero lo que sí se hace es comprender qué es lo que más consumen los usuarios, porque si los usuarios consumen más YouTube, más Netflix o algunos servicios muy pesados, como esos dos en particularmente, lo que debemos hacer es buscar un proveedor de servicios tenga un caché local de esos servidores o de esas aplicaciones. ¿Y eso qué me permite? Que el tiempo de respuesta sea mucho más rápido y por lo tanto el Internet que estamos comprando alcanzaría para más servicios ahora. Eso es algo que se está trabajando mucho, especialmente en los operadores de Internet, es poder ofertar justamente administración de caché local de algunos servicios. Perfecto. Tenemos un router de alta capacidad. Cuando entramos a la parte de switching, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos switches que son bastante flexibles en la parte de administración, muy intuitivos para configurarse porque se configuran todos por la misma herramienta gráfica, eso es muy importante. Routing, switching, Wi-Fi por la misma ventana gráfica se configuran. Y los switches no solamente permiten obviamente asignar los puertos, VLANs, spanning tree, controles de velocidad, aislamientos, sino que incorporan un sistema SDN que nos permite parcialmente solucionar muchas horas de trabajo. No digo que lo haga totalmente o de manera automática, pero sí ayuda enormemente. Por ejemplo, en un hotel grande estamos poniendo cerca de 30, 40 switches y obviamente pues hay que hacer segmentación de VLANs para poder tener diferentes redes. Muchos me dirían, uy, no, las VLANs nos va a tomar pues 2, 3 días configurarlo. En Unify te tomaría tal vez a lo mucho 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú configuras una red, una nueva red en la plataforma de Unify, esto se autoconfigura en todas las puertas uplink y downlink de los switches. Y al mismo tiempo todos los switches ya la tienen lista para poder asignarla a través de un combo. O sea, ni siquiera hay que escribir el número de la VLAN, simplemente hay que seleccionar la interfaz que tú quieres trabajar. Y esto reduce enormemente el tiempo de implementación y tiempo de mantenimiento si fuera necesario. En nuestra plataforma de switches contamos con switches muy pequeños, pero en este caso vengo a hablarles de los switches de alta capacidad, porque obviamente justamente me dicen cuál es el diferencial de Unify en switches contra otras marcas. Mi diferencial es que por el mismo precio de giga de la competencia, nosotros entregamos un backbone de 10 gigas. Ahí es donde entra nuestro switch XG. Nuestro switch XG tiene la habilidad de conmutar en gigabit o 10 gigabits directamente y tiene una capacidad bastante alta de comunicación. No solamente hemos desarrollado el switch, hemos desarrollado los cables de stack si lo necesitaran, que es básicamente cables uplink, y hemos desarrollado los módulos también SFP directamente o SFP Plus, que es en 10 gigabits, para realizar comunicaciones. ¿Cuál es la idea de este tipo de producto? Poder trabajar justamente plataformas de alta capacidad de 10 gigabits. Entonces, ¿esto para qué? Tal vez me dirán, uy Luis, esto va a quedar sobredimensionado. Tal vez, pero recordemos cuando un cliente construye una red siempre piensa 5 años. Bueno, usualmente se recomienda 3, el cambio tecnológico, pero en el mundo real es a 5 y algunos clientes se van a 8. Y los cambian cuando comienzan a fallar, 10 años. Algunos se van. Entonces, evidentemente lo importante es comprar una tecnología o adquirir una tecnología que nos permita poder seguir creciendo en el tiempo y que no a los 2 años o 3 años o 4 años nos digan, ¿sabes qué? Tenemos que reemplazar porque la red está saturada. Lo que compramos funcionó, pero ahora ya no. Entonces, esta es una gran ventaja, ofrecer más capacidad al mismo costo. Muchos me dicen, no, Unify es una solución más económica. No, Leo, lo que nosotros somos es una solución que entrega más capacidad por el mismo presupuesto.
Y eso realmente es justamente unas ideas muy interesantes. Inclusive soportamos LACP para hacer un backbone si es necesario, por ejemplo, de 20 gigabits se puede hacer. Bueno, ya es un caso más extremo de rendimiento, pero se puede manejar. Por eso tenemos router con interfaz 10 gigas, switches con interfaz 10 gigas. Bueno, también hay access point con interfaz 10 gigas, que es para muy gama alta, pero se puede trabajar también eso. Sobre todo esta parte física es crucial para el desempeño de la red. Ahora, muchos me dirán, ¿esto dispara enormemente el costo? No. Recuerden que en un proyecto de conectividad lo más costoso es el cableado. Y el cable de fibra para gigabit o 10 gigabit es exactamente el mismo. Simplemente cambia el módulo. Y muchos me dirán, el módulo de 10 gigabit debe costar pues un dineral. No, no es tanto dinero, es altamente competitivo en costos. Por eso es que hemos tenido muy buenas acogidas en estos proyectos de mediana y altas capacidades. Entonces, no solamente tenemos switches de core, que son obviamente en 10 GB, también tenemos switches de borde, que nos van a permitir poder masificar y acercar justamente la tecnología de Wi-Fi a las áreas más difíciles, las habitaciones. ¿Por qué le llamo difíciles? Porque es donde el huésped pasa mayor cantidad de su tiempo y tenemos que desarrollar un nuevo concepto de idea que nos permita trabajar un muy buen desempeño y obviamente una muy buena capacidad. Entonces, para eso tenemos, digamos, diversas soluciones que nos van a permitir entregar diversas capacidades de rendimiento. Entonces, estos access points que vamos a presentar ahora justamente nos van a permitir poder trabajar en diseño. Y es ahí donde presentamos justamente el primer modelo, el UAP Ascend Wall. Este access point justamente está fabricado para ser instalado directamente en la habitación. Cabe resaltar que también se puede usar en oficinas o en empresas. Es un access point diseñado para reemplazar la roseta de comunicaciones, bueno, faceplate, el nombre en inglés. Entonces, lo que nosotros hacemos con este AP, que es un AP switch en realidad porque tiene 3 puertos físicos, es justamente conectar el equipo por la parte posterior y en la parte inferior nos deja 2 puertos de red. Uno pasa POE y el otro no. Estos puertos son asignables con VLANs. Flexiblemente nos puede entregar una muy buena capacidad y una muy buena flexibilidad en la parte de operación. ¿Y cómo se queda o cómo se ve este equipo instalado? Pues obviamente es poco invasivo, la luz se puede apagar a nivel de software, no genera ningún tipo de ruido y en oscuridad absoluta no se lo ve porque no hay ningún tipo de LED interno que por ahí genere destello. Hasta esos detalles de los destellos de la luz, los hoteles hoy en día me preguntan, ¿no? O sea, es que mira, adentro no puede haber ni un solo diodo que genere un tipo de iluminación porque eso es incómodo para el huésped. Más, dicen, tenemos estos problemas con los detectores de humo que generan alguna luz, me dicen. Entonces, ese nivel nos hemos preocupado y efectivamente un sistema de tornillo especial para que el usuario tampoco no lo pueda remover, que es algo que algunos clientes nos han preguntado, nos han pedido en cierto momento. Entonces, la instalación es bastante sencilla de este producto, bastante fácil, flexible de poder trabajar y justamente vienen 2 versiones. Una versión estándar que está preparada para entregar los 300, 400 megas de capacidad real, que viene pues con doble banda y una versión ya de alta tecnología que voy a mostrar en un momento. Pero esta versión estándar es más que suficiente para poder trabajar en proyectos hoteleros porque difícilmente todavía estemos entregando más de 200 o 300 megas por habitación. Pero si tal vez estamos pensando en entregar capacidades altas, ya recomendaríamos equipos de generación 3. Antes de hablar de generación 3, quiero explicarles qué significa eso. Le llamamos generación 3 en Ubiquiti, pero en verdad tiene que ver con la tecnología MIMO. Algunos lo conocen tal vez como Wave 2 o Onda 2. Y eso viene de la mano con tecnología también beamforming obligatoriamente. La tecnología MIMO permite descargas para múltiples usuarios o múltiples dispositivos, perdón, no son usuarios, múltiples dispositivos de forma simultánea. El problema del AC estándar, porque este es AC también, pero se llama generación 2, el AC estándar, es que los clientes de una sola antena no pueden descargar o aprovechar a la máxima capacidad de la AP. La AP tiene 3 antenas, 4 antenas, como es el caso de la imagen, pero los clientes tienen una, entonces no aprovechan su capacidad. El caso de tener justamente 4 antenas, un dispositivo, nos permite
el dispositivo AP nos permite justamente que hasta 4 clientes puedan aprovechar descargas simultáneas. En otras palabras, un equipo con tecnología MUMIMO, o lo que llamamos nosotros generación 3, permite aprovechar de manera más eficiente justamente la descarga y de esta manera alcanzar mejores capacidades de rendimiento en la vida real. Es más, tenemos pruebas certificadas donde comparado con otros fabricantes, nuestro Access Point alcanza 340 megas reales de rendimiento con 100 clientes mixtos en aplicaciones variadas, que eso es justamente lo que se necesita para poder alcanzar grandes rendimientos. Recuerden que esta tecnología MUMIMO aplica solo sobre 5 GHz hoy en día, y cuando comparamos un cliente en una P generación 2 contra un generación 3, no hay mucha diferencia, pero cuando hay muchos clientes la diferencia se nota más. Entonces, sobre todo, los generación 3 son recomendados en lugares de mayor densidad de usuarios, ya que nos permiten trabajar con mayores capacidades de comunicación. Entonces, si para la habitación el cliente es muy exigente, el cliente hotelero dice, no, estamos buscando para la habitación un access point de mucha más capacidad, con tecnología Wave 2, porque nuestros huéspedes hacen fiesta y necesitan mucha conectividad inalámbrica, etcétera. Bueno, ya el cliente lo decía y él siempre tiene la razón, como siempre digo yo. Entonces, ahí podemos trabajar con este access point que viene de color blanco, por si acaso, y soporta máscaras decorativas como lo estamos viendo en la imagen. A diferencia del modelo que vimos anteriormente, ahora viene con 5 puertos, uno en la parte posterior, como se ve en la animación, y 4 en la parte inferior. De los 4 inferiores, uno pasa por. ¿Por qué 4 puertos? Tal vez el otro pueda ir para un servicio de IPTV, el otro iría para el servicio que se quiera manejar, no me imagino, puertos físicos, el cliente quiere, etcétera. O quiere conectar, por ejemplo, no sé, ha venido con su Apple TV o su equipo de multimedia y lo quiere conectar pues a la red, bueno, lo puede conectar, hay varios puertos físicos para que pueda trabajar también. Obviamente Wave 2 beamforming es una de las características muy interesantes. La idea principal de este Access Point es poder entregar altísimas capacidades y obviamente un equipo muy limpio en instalación y una parte visual poco invasiva, que es muy importante. Un excelente retorno de inversión por la capacidad del equipo. Es un equipo que tecnológicamente se puede aprovechar fácilmente 8 años y obviamente es una de las grandes ventajas que puede poseer esta tecnología. Ahora, cuando abandonamos la habitación y pasamos ya a lo que sería áreas comunes, el lobby, de repente restaurantes o pequeños o medianos, áreas no tan masivas, a salas de reuniones, por ejemplo. ¿Qué tan no masivas que le llamo? Tal vez unas 100, 150 conexiones, que sería lo ideal. Tenemos este modelo, el Nano HD. El Nano HD está diseñado para 100 conexiones por banda, o sea, para 200 distribuidas en 2.4 y 5 respectivamente. Su capacidad máxima es 400. Y obviamente es un equipo con tecnología generación 3, pero es acelerado por software y hardware, es un híbrido, tiene ambas características. Y obviamente es un equipo de desempeño, costo-beneficio sin igual. Pero cuando ya hablamos de áreas un poco ya más masivas, 300 conexiones, y obviamente son conexiones más pesadas, ya no es un lobby, ya no es un restaurante, conexiones como salas de reuniones o eventos, pues evidentemente necesitamos un equipo acelerado por hardware. Y acá tenemos el UAP AC-SHD, preparado para soportar fácilmente 300 usuarios, obviamente acelerado por hardware, interfaz gigabit de comunicación, y obviamente pues es un equipo muy optimizado de altísimas capacidades de rendimiento. Ahora, si estamos buscando exclusivamente salas de conferencias ya de gran densidad de usuarios, tenemos este modelo del UAP-XG. Este es un triple radio, en realidad tiene 3 módulos RF para poder operar, 2 de 5 y 1 de 2, bueno, más uno de barrido de análisis, pero exclusivamente para barrido de análisis espectral. Y ese equipo sí está preparado para soportar hasta 1500 conexiones, ideal 250 por cada banda, significa que alcanza 750 conexiones como ideal. Obviamente es un equipo que puede soportar más, pero siempre buscamos que el equipo tenga flexibilidad, no llevarlo al extremo, porque si no, usualmente las redes se pueden poner un poco lentas, pero teniendo justamente un gran desempeño en densidad de usuarios. Entonces, este es un equipo de interiores también para trabajar la parte de eventos. Algunos usuarios me dirán, ¿y cómo va para exteriores? Bueno, para exteriores tenemos primero un equipo básico
para el área de comunes, piscinas, áreas libres, estacionamientos, eventos ligeros, donde podemos manejar fácilmente con el modelo justamente UAP-ACM Pro, podemos manejar, digamos, unas 60 conexiones por banda, 120 usuarios, muy fácilmente. Pero si estamos pensando ya en eventos muy masivos, tal vez en un hotel que tener áreas de altísima densidad, muy focalizadas de repente, algo muy específico, no sé, en un centro de convenciones gigante para 4.000, 5.000 personas y algo muy masivo, tenemos access points de cobertura focalizada, sectorizada, para uso de interiores o exteriores, ambas aplicaciones. Estos son access points con cobertura sectorizada, antenas de 90 grados o de 60 se configuran por software y nos permite generar una densidad prácticamente de hasta 750 usuarios concurrentes, capacidad máxima 1.500 para poder operar. Este es un access point orientado para exteriores, pero funciona muy bien en interiores y nos va a permitir obviamente poder tener el desempeño que nosotros estemos buscando. Perdón, me corrijo, la cobertura es 90 grados y 50, no es 60. Se configura por software y obviamente el desempeño es muy interesante. Un equipo que está soportado para instalarse sobre pared o techo o también sobre accesorios como mástiles o estructuras metálicas para poder conectarlo. Vienen dos presentaciones de color blanco y de color negro para poder trabajar. Entonces, hay mucha tecnología de access points. Evidentemente, con Cisco podemos trabajar el tema de cuál sería el equipo más apropiado. El día de hoy es simplemente mostrarles el panorama de la solución y que ustedes puedan conocer nuestro portafolio. Ahora, nosotros al principio mencioné que tenemos un software de gestión que nos va a permitir la administración global, correcto. El software es totalmente gratuito y para eso necesita pues un servidor donde puede instalarlo, Windows, Linux de preferencia. Pero si en caso no quisieran instalarlo sobre un servidor y quieren tener un servidor dedicado, nosotros tenemos unas alternativas. Como servidor ideal para proyectos grandes, el proyecto grande se refiere sobre los 60 o 50 dispositivos de, más de 70 sobre 70 dispositivos de Unify, ya el UAS-XG sería ya recomendado. ¿Por qué? Por la capacidad que el equipo posee, por el rendimiento que el equipo posee, tiempo de respuesta, densidad. Ahora, si fuera más pequeño, tal vez menos de 50, 60 dispositivos, porque se puede llegar hasta 200, pero 50, 60 dispositivos está ideal, tenemos el UCCK G2 Plus, que efectivamente nos permite a nosotros mucha flexibilidad para poder trabajar. Antes de cerrar y pasar a las preguntas directamente, por falta de revisar algunos detalles, primero, revisando la propuesta de valor. Tenemos justamente access points para las habitaciones básicas, suites, alto rendimiento, AP diseñados para centros de reuniones, alta concurrencia, APs pensados inclusive casi llegando a los 1.000 dispositivos comunicados simultáneamente, hotspot, fácil de monitorear, integrar y una fácil expansión para cadenas y obviamente proyectos de alta densidad. Uno de los puntos más importantes es el costo. Y ahí puse un presupuesto, precio referencial, no incluye impuestos, de una red pensada en 400 habitaciones, con 30 suites, 3 restaurantes, 10 salas de reuniones, centro de convenciones, áreas comunes, áreas de exteriores. Y ahí podemos observar routing, switching y lo que viene a ser la parte justamente de Wi-Fi para soportar al menos, calculo yo, unas 4.000 conexiones a 5.000 conexiones simultáneas, lo puede soportar de manera inalámbrica. Entonces, una flexibilidad bastante grande para los proyectos de integración en la vertical hotelera. Entonces, voy a pasar rápidamente unos casos de éxito, mientras con Roberto vamos revisando cuáles son las preguntas que podríamos tener. Roberto, ¿me ayuda? No sé, por ahí tal vez tenemos algunas dudas. Sí, claro, Luis. Fernando Becker tiene una duda sobre si Ubiquiti maneja algún software propietario para realizar mapas de calor. En el caso del mapeo de calor, nosotros tenemos una herramienta primero de proyección de cobertura, que está en el mismo software integrado, que es la parte de Maps, bueno, se llama así de simple dentro del Unify Controller, y ahí podemos agregar equipos virtuales, hace la configuración de las potencias, y luego comienzas a dibujar los obstáculos, que serían básicamente paredes, los tipos de materiales que estas pueden tener, y efectivamente es una proyección de cobertura y tú puedes ir calculando cuál es el nivel de señal mínimo que deseas alcanzar, tanto en banda de 2 como en banda de 5. Y posterior, ya cuando la red está implementada,
O, bueno, quieres hacer una prueba de cobertura ya más real, por ejemplo, un mapa de calor más real. Cuando pones un access point y te conectas con tu dispositivo móvil usando nuestro app en el dispositivo móvil, puede ayudarte a hacer un barrido de niveles de capacidad en la red. Entonces, capacidad y señal al mismo tiempo, pero más que todo está basado en capacidad de transmisión contra la P, me refiero. Entonces, usando el app podemos hacer esas dos opciones. El app ya sería una prueba real, y obviamente una simulación teórica la tenemos justamente con nuestro software. Ambas herramientas totalmente gratuitas para que las puedan trabajar los usuarios. Bien, por el momento no hay más preguntas. Vamos a dar tiempo para que las puedan generar. Listo. Bueno, mientras tanto, voy pasando acá unos casos de éxito muy rápidos. Son proyectos que hemos trabajado, Cadenas Estelar. Evidentemente, ese es un proyecto en Sudamérica, ya hace muchos años, 7 años venido trabajando con ellos. Luego hemos entregado muchísimos proyectos en la región, justamente proyectos pensando en hoteles pequeños, medianos, grandes también. Muchamente los grandes son más difíciles de compartir porque los clientes son más celosos de su información, pero estos son proyectos medianos, 50, 100 access points, creo que por ahí hay uno de 300 access points que vamos a ver en un momento. Redes en Mesh, bueno, acá están algunos hoteles ya documentados. Intercontinental de Bali, 150p, este de State Pine Apple, 480 access points. Soluciones de Wi-Fi, por ejemplo, para lo que sería, eso no es un hotel, sería como, como un resort de descanso, pero prácticamente casi el mismo diseño que un hotel, pero utilizando sistema de full outdoor, por ejemplo. Luego tenemos hoteles medianos, acá podemos ver algunos, no me equivoco, este es uno de España, y ahí hay muchos casos hoteleros implementados con mediana densidad, 500 usuarios conectados de maneras inalámbricas, ahí podemos ver una foto del hotel, 4 estrellas, y luego hoteles un poco más grandes, si no me equivoco son, no sé si lo podemos ver ahí, son, sí, 266 access points implementados. Estos casos son 266 access points in wall prácticamente, solamente se remodeló la parte de habitaciones, todavía falta toda el área masiva, comunes, pero solamente en habitaciones, 266 habitaciones, obviamente cada habitación con su propio access point. De esa manera se garantiza justamente el rendimiento y la capacidad que están buscando hoy en día para las redes de comunicaciones. Entonces, haciendo un resumen, Ubiquiti lo que busca es entregar una solución primero nivel Carrier Class en general, o sea, a nivel prácticamente productos tipo operador, soporte y garantía local a través de nuestro distribuidor de Syscom. Ellos tienen personal calificado, certificado y obviamente para ayudarles en sus diseños y también consultoría si lo necesitan. Obviamente también una comunidad de usuarios para que puedan compartir sus experiencias y puedan interactuar con los usuarios. Y evidentemente, pues, el desarrollo continuo del software a cero costo, entrenamiento y certificaciones que también nuestro distribuidor Syscom las brinda, y la mejor relación precio-rendimiento, ¿no? Unify para nosotros no es una solución Wi-Fi, sino una solución empresarial que les va a permitir conocer completamente nuestra plataforma. Para aquellos que nunca han trabajado nuestro software, tenemos un tutorial o, bueno, un controlador demostrativo que ustedes pueden ingresar. Justamente ahí está la dirección. Y a través de este controlador demostrativo pueden conocer las ventajas y fortalezas que nuestra plataforma puede tener. Alberto, no sé si por ahí salió alguna pregunta. Sí, es correcto. Fernando nuevamente nos pregunta que si trabajamos, bueno, ellos trabajan mucho con audio por red, con protocolos como QLAN, Dante, AES67, y solicita si hay información sobre planes futuros para usar estos protocolos con Unify. Eh, Bueno, en Unify primero no tenemos sistema de audio directamente en todos los APs. Tenemos un solo AP que tiene un sistema de audio que está basado en ZIP, si tal vez por ahí va la pregunta, que es el EDU, que es básicamente para hacer anuncios, no es para hacer streaming de música. Con respecto a los switches en general están diseñados para transportar cualquier protocolo IP. Si es con tan calidad de servicio, los switches lo manejan. Si necesitáramos, no sé, algún protocolo de VLANs o IGMP, los switches ya lo manejan. Habría que revisar un poco más a profundidad, pero si es una tecnología que no es IP, pues por ahora no lo podríamos integrar en la plataforma. Muy bien, no hay ninguna otra pregunta por el momento, Luis. Bueno, perfecto. Ya justamente llegábamos a la diapositiva final.
Eh, por mi parte, primero agradecerles a todos el tiempo brindado para este seminario, para esta charla. No sé si los dejé un poco asustados en los usuarios o lo dejé bastante claro. Espero que sea lo segundo, porque no tuvimos muchas consultas, a veces hemos tenido un poco más. Pero lo importante y el mensaje final que yo quiero comunicarles a todos nuestros asistentes es: Unify es una solución empresarial con mucha experiencia, eso es muy importante, y muchas instalaciones, que también es bastante importante. En realidad, Cisco puede dar fe justamente de la cantidad de proyectos que nosotros manejamos mes a mes, hoteles sobre todo, todos los meses estamos cerrando proyectos nuevos hoteleros. Nuestros clientes alcanzan niveles de satisfacción muy altos, no solamente por el ahorro que tienen en la tecnología, sino también por la experiencia de configuración, experiencia de mantenimiento y operación, y sobre todo la satisfacción de la red, el servicio de la red. Y obviamente muchos usuarios ya han probado nuestros servicios y me dicen: Luis, entendemos el concepto de conectividad que Ubiquiti quiere comunicar. Eso es justamente lo más importante. ¿Qué es lo más importante de una red? La conectividad, la capacidad, el servicio, la flexibilidad de poder usar los servicios o recursos de la red en el momento que se desea. Bueno, dejo en la pantalla también nuestro canal, nuestro foro. Cualquier consulta, inquietud, lo vamos a estar justamente resolviendo, cualquier inquietud. Igual la presentación se les vamos a enviar a sus correos registrados. Alberto me va a ayudar con ello. Así que, bueno, por mi parte sería todo. Te cedo la palabra, Alberto. Muchas gracias, Luis. De antemano les agradecemos su participación y asistencia. Cualquier duda también pueden dirigirse directamente en la página de Syscom. Mi nombre, le repito, Alberto Torres. Mi correo es alberto.torres@syscom.mx. Y bueno, la presentación la vamos a subir directamente al apartado de seminarios y webinars en la página de Syscom. Y bueno, cualquier otra duda, pues quedamos a la orden. Luis, Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias y gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente tarde. Hasta luego. hasta luego. Buen día.